Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de estudio del I Ching. En el encuentro de hoy vamos a estar estudiando los hexagramas número 21 y 22 desde la perspectiva del maestro Juan y también complementando con la visión de Richard Wilhelm, que son estas dos traducciones que estamos comparando. La idea de utilizar como comparación la versión de Richard Wilhelm es que es quizá en Occidente una de las más aceptadas, una de las más difundidas, porque se dice también que fue una de las primeras que llegó a Europa. Richard Wilhelm era un misionero jesuita de origen alemán y bueno, tiene en su interpretación y su traducción toda esta impronta cultural propia que él de alguna forma está trasladando también a su lectura, pero nos sirve como punto de referencia porque es igualmente válido. Siempre cuando hablamos de interpretación no decimos que una sea más correcta que la otra, sino nos van a dar distintas perspectivas. Entonces, vamos con el hexagrama número 21, que es Shi He, erradicar. Vamos a empezar con el significado del sonido y acompañado con la interpretación de los ideogramas o los pictogramas que hacen a este sonido. Shi significa morder y He significa cerrar o unir. Literalmente, Shi He es cerrar la boca para morder. Este hexagrama indica una situación en la que después de morder se erradica la obstrucción. Según el significado literal, el nombre del hexagrama debería ser cerrar la boca para morder. Basándonos en este contenido, como un término más preciso podría ser erradicar. Wilhelm lo traduce como atravesar mordiendo o romper con los dientes, y Blofeld como roer, distintas interpretaciones. Veníamos del hexagrama número 20, que es el anterior, que era el observar o la contemplación. Entonces, en la secuencia dice, cuando las cosas merecen una cuidadosa atención, seguramente la gente se acercará. Así, después de observar, sigue acercar juntos, que es la idea de esta unión que está obstaculizada por algo en el medio. Por eso en este acto de acercar es morder, también significa como unir lo que está separado, eliminando esa obstrucción. En el ideograma del primer carácter, Shi consta de dos partes. A la izquierda, un pequeño cuadrado que representa una boca abierta. Siempre que aparece este cuadrado, significa que está hablando de el sonido que proporciona. A la derecha, un ideograma de Shi que proporciona solo el sonido del carácter sin ninguna implicación en cuanto al significado. Sin embargo, el ideograma de Shi es una bella imagen de un acto de adivinación, que es también la que utiliza el maestro Juan para la tapa de su libro. En, en esta parte dice, en la parte superior hay dos plantas que representan los tallos de mil en rama. En la parte inferior hay dos personas en una sala. La línea horizontal por encima de ellos es el techo. La línea de abajo es el suelo. La vertical entre ellos simboliza el poste o pilar y las dos personas están arrolladas en el suelo frente a frente. Uno es el adivino, el otro es el indagador. Bien, acá dice que cuando se combina con la boca en la izquierda significa morder. También en este pictograma, perdón, si tomamos solo la parte esta de la línea horizontal, la vertical y la de abajo, que es como una estructura, puede ser un lugar, y las dos personas también significa Wu, que eran los chamanes o los brujos o los doctores también en la antigüedad. Entonces, cuando se le agregan las plantas arriba que representan los tallos de Milén Rama, es el acto de adivinación. Bien, es como un acto de consulta con con el chamán, sería una posibilidad. Y el símbolo de la izquierda le da el significado de sonido, o sea, se dice como shi. Bien. Em, Bien, siguiendo entonces con la interpretación, el del segundo carácter, que está abajo, también consta de dos partes. También está la boca, que significa que se dice cómo, o sea, habla de sonido, y a la derecha un recipiente que se parece exactamente a un utensilio de bronce de la dinastía Zhou, con cuatro patas y una tapa. En el trazo del centro representa un objeto dentro del recipiente. Hay un pequeño espacio entre la tapa y el recipiente que sugiere que se está poniendo la tapa, o sea, la idea de cerrar, un acto de cierre. Esta acción significa el movimiento de unir dos partes. Cuando esta imagen se une a la de la boca, aparece como una acción de juntar la mandíbula superior y la inferior, o de cerrar la boca para morder.
La estructura del hexagrama parece una boca abierta con una obstrucción. Las líneas yang de la parte superior e inferior son los labios. Todas las líneas yin se asemejan a los dientes. La línea continua del cuarto lugar representa una obstrucción entre los dientes. La boca no puede cerrarse. La unión de los labios y los dientes requiere la erradicación de la obstrucción. Esta imagen indica una situación en la vida cotidiana que afectaría la unión y la armonía de las personas. Solo erradicando la obstrucción pueden los de arriba y los de abajo, o personas de todas las clases sociales, unirse en armonía y entendimiento. Entonces, volviendo a la imagen, la idea es que en el trigrama tenemos la línea superior, es como el labio superior, la línea inferior es el labio inferior, los dientes están a los costados y hay una obstrucción en el medio, con la idea de que eh, eliminando esa obstrucción es lo que se está como mordiendo, se va a lograr la unión. Por eso este carácter hace la idea de eliminar lo que obstruye y se traslada a aplicar justicia, administrar justicia. Dice, erradicar revela el principio de administrar justicia eliminando los obstáculos en una comunidad pacífica. Para administrar justicia a veces es necesario castigar, pero el castigo debe ser apropiado. En las Analectas de Confucio dice que cuando los castigos no se administran adecuadamente, la gente no sabe qué hacer. El trigrama superior es el fuego, Li, o el brillo, y el inferior es el Tsen, el trueno. También es el trueno y el relámpago, podría representar. Juntos simbolizan que llevar a cabo la erradicación de los males con el castigo es como la acción de un rayo con el brillo del relámpago. Es vigoroso y decidido, pero también es justo y equitativo. O sea, vigoroso y decidido es enérgico en el sentido como el trueno, pero también debería traer claridad, como la idea de el relámpago que simboliza la luz. En la decisión, ese es el comentario antiguo de la interpretación del hexagrama del rey Wen, dice, erradicar, próspero y suave, favorable, administrar justicia. El tema principal del hexagrama es administrar justicia erradicando una obstrucción. Después de erradicar una obstrucción se puede establecer la justicia. Una vez establecida la justicia, prevalece el progreso y el éxito. Entonces, esa es como la idea principal del hexagrama, va a ser cómo administrar los castigos. Bien, vamos a ir un poco a la interpretación de Wilhelm sobre este hexagrama. La idea es que si el castigo tendría que ser como una suerte de acción ejemplar que ayude a establecer orden. Cuando esto no se hace adecuadamente, se pierde el propósito. Entonces, según Wilhelm, dice, Shiho, la mordedura tajante, dice, el signo representa una boca abierta entre cuyos dientes hay un obstáculo. Por consiguiente, no pueden juntarse los labios. Para poder hacerlo es necesario atravesar el obstáculo mordiéndolo enérgicamente. El hexagrama se compone además de los signos que indican trueno y rayo, mostrando así cómo en la naturaleza los obstáculos se eliminan violentamente. El hecho de atravesar el obstáculo mordiéndolo con una energía supera el impedimento que se opone a la unión. La tormenta, con truenos y rayos, vence la tensión perturbadora presente en la atmósfera. Recurrir al proceso judicial y a la penalidad correspondiente vence las perturbaciones de la armoniosa convivencia ocasionadas por criminales y calumniadores, a diferencia de en el hexagrama número 6, era el conflicto o el pleito, donde se trata de procesos civiles. En este caso se trata del proceso penal. En el I Ching ya hemos visto en otras oportunidades, primero que se recomienda evitar el conflicto, que será el hexagrama número 6. Siempre la idea es tratar de no llevar las cosas al extremo, buscar un punto medio, buscar las cosas en común. Después aparecía en el hexagrama 7 y 8, bueno, uno era la multitud que se reunía también asociado con el ejército, y el número 8 también significaba la cohesión o la unión alrededor de un ideal común, y se había hablado también en algún momento de esta idea de poder buscar alianzas también. En este caso, el castigo, digamos, sería como una última instancia que viene después de que se han agotado las anteriores, es la idea de establecer un orden que se ha perdido de alguna manera, y tiene que ser un castigo ejemplar que deje una enseñanza. No pueden los castigos darse sin que tenga un sentido lo que se está haciendo. Bien.
Vamos a volver al maestro Juan y dice, el hexagrama muestra la sabiduría de administrar justicia. Para administrar justicia, el ejecutor debe ser claro de mente y firme en la acción. Eliminar las obstrucciones por restricciones legales debe ser tan agudo como el acto de morder algo, pero la actitud debe seguir siendo compasiva y el propósito educativo. El objetivo es evitar males mayores, entonces el éxito está asegurado. El anfitrión del hexagrama es la línea blanda en el quinto lugar, que se encuentra en el lugar central, es decir, en el centro del trigrama superior. En el comentario sobre la decisión dice, el que cede, es decir, la línea blanda en el lugar central, gobierna en su posición elevada. Esto se refiere a la línea blanda en el quinto lugar. Generalmente la línea inferior y la superior representan a las personas, dice, sin estatus social, es decir, que no tienen de alguna manera cargos públicos también. La línea inferior es las personas comunes y la línea superior es la persona que se ha retirado también. En este hexagrama representa a las personas que reciben el castigo y las otras 4 líneas representan a quienes los administran, o sea, distintos funcionarios que están encargados de mantener el orden. Este hexagrama indica cómo, después de que el rey Wu derrocara al tirano de Shang, hubo resistencia y rebelión por parte de la clase dirigente. O sea, el contexto histórico, se había logrado derrocar a la dinastía de Shang y todavía habían rebeliones internas que impedían la paz. Entonces se exigió un contraataque. El rey Wen había dado instrucciones de que erradicar la rebelión era crucial y traería prosperidad, pero debía basarse en la justicia. O sea, los castigos tenían que ser de alguna manera moderados y de acuerdo también al crimen. El duque de Zhou registra diferentes castigos que se utilizaron en diferentes casos. Aunque las restricciones legales eran agudas, se llevaron a cabo con una actitud compasiva y un propósito educativo. Van a aparecer en las distintas líneas imágenes. Por ejemplo, habían muchos castigos antiguos que estaban la idea de usar un cepo, por ejemplo, que le permite, o sea, se ponía como la cabeza tapada con unas maderas que se unían y la persona debía llevar eso puesto a modo de castigo también, o a veces, esto en la antigüedad, como un castigo ejemplar, habían ciertas mutilaciones, o sea, se les podía cortar un dedo, una mano, una oreja, distintas partes, en casos de castigos graves también estamos hablando, no, o sea, siempre inferior, obviamente, a la pena de muerte, en casos en los que la persona todavía se le estaba dando una oportunidad. Pero la idea acá es que el castigo tiene que tener que ver con quienes ya sobrepasan un límite que va más allá de lo aceptable y hace que se empiece a romper un poco el tejido social. Bueno, no se puede permitir esto porque va a impedir la unión. Bien, vamos a Wilhelm. Nuevamente en la imagen dice el dictamen, la mordedura tajante tiene éxito, es propicio a administrar justicia. Cuando un obstáculo se opone a la unión, el éxito se obtiene atravesándolo con una enérgica mordedura. Esto rige en todas las circunstancias. En todos los casos en que no se logra la unión, ello se debe a que es demorada por un entrometido, un traidor, un obstaculizador, alguien que frena. Entonces es necesario intervenir a fondo y con energía, para que no surja ningún perjuicio duradero. Tales obstáculos conscientes no desaparecen por sí mismos. El enjuiciamiento y castigo se hacen necesarios para provocar la intimidación y la consiguiente eliminación. Pero es preciso proceder al respecto de un modo adecuado. El signo se compone de Li, claridad, que es el fuego, y Chen, la conmoción, el trueno. Li es blando y Chen es duro. La dureza y la conmoción, sin más, serían demasiado vehementes al aplicar castigos. A su vez, la claridad y la blandura serían demasiado débiles. Pero los atributos de ambos trigramas unidos generan la medida justa, o sea, un punto medio entre la dureza y la suavidad. Es importante que el hombre que decide, representado por el quinto trazo, sea de naturaleza bondadosa, aun cuando en virtud de su posición inspire una actitud de gran respeto. Bueno, está, es como en tiempos modernos a veces se tiene esta idea de que las cosas se arreglan con mano dura y a lo mejor no es la única manera de hacerlo y hay que tener cuidado con el uso de la fuerza también, porque un uso excesivo de la fuerza puede a veces generar mayor nivel de conflictividad. Bien, sí es necesario mantener el orden, pero de una forma justa. En la imagen dice, trueno y rayo, la imagen de la mordedura tajante, así los reyes de antaño afirmaban las leyes mediante penalidades claramente establecidas.
Las penalidades son aplicaciones ocasionales de las leyes. Las leyes contienen el registro de los castigos. Reina claridad cuando al establecer los castigos se discrimina entre leves y graves de acuerdo con los correspondientes delitos. Esto lo simboliza la claridad del relámpago. La afirmación de las leyes se lleva a cabo mediante la justa aplicación de los castigos. Esto es simbolizado por el terror del trueno. Claridad y severidad, cuyo objetivo es mantener a los hombres en la observación del debido respeto. Los castigos no son importantes en sí mismos. Los obstáculos en la convivencia de los hombres se acrecientan siempre por la falta de claridad en las determinaciones penales y debido a la negligencia en su ejecución. Únicamente mediante la claridad y una resuelta rapidez en la ejecución de los castigos se afirman las leyes. Bien, un poco como principio rector también de la sociedad, es que las leyes existan y sean claras, y cuando éstas no se aplican, cuando hay eh, falencias en el sistema judicial, se empieza a desdibujar un poco el tejido social, y las personas también empiezan un poco a quizá faltar a la ley con mayor soltura, porque si no hay un castigo claro, entonces es como que hay mucho lugar, mucho margen para escaparle a la ley. Esto es un problema bastante frecuente en las sociedades. La idea acá es siempre, bueno, tratar de encontrar un equilibrio en el cual se mantenga el orden el social, o sea, se puedan eh, aplacar la las rebeliones internas, las faltas a la ley, pero siempre distinguiendo según la gravedad del caso también. O sea, no es que mano dura para todos, sino que hay que saber en qué momento se aplica un castigo mayor. Lo podemos llevar a términos más en lo personal, también en cómo responder frente a situaciones que quizá nos ofendan, que a veces lo podemos llegar a tener en la vida cotidiana, con nuestros pares, con nuestros superiores en un trabajo, o con nuestros hijos, o con grupos en general. Digamos, lo que está mal debe ser puesto en evidencia, y tiene que haber alguna penalidad para que no se repita. O sea, es un poco una forma de, en lo educativo también esto está muy presente, tanto en el sistema educativo como en la crianza. Es algo a tener en cuenta también, que tiene que haber cierta claridad respecto de la imposición de castigos. Pero bueno, no es un tema fácil, digamos, demasiada suavidad no necesariamente va a ayudar. En esto se ve a veces en los lugares donde no se le ponen límites. Por ejemplo, yo lo veo con los niños muy fácil, y se les deja hacer, se les deja expresar, porque esa es como la filosofía de vida con la que se está trabajando. Pero después, bueno, al no haber límite también se empieza a desdibujar todo un poco, y se desordena, y empieza esa conflictividad empieza a afectar al resto de las personas por el cuidado de unos pocos, de no ser eh, severo en la aplicación de los límites. De repente se empieza a afectar todo el tejido social rodeando a eso que se está queriendo contener. Entonces, bueno, hay que encontrar un justo equilibrio. Em, Vamos al siguiente. El siguiente hexagrama es el número 22, es adornar, bien, que es bi. Se compone, o sea, si damos vuelta, antes estaba fuego arriba, montaña abajo. Si lo damos vuelta, perdón, trueno abajo. Si damos vuelta, la montaña se transforma el trueno se transforma en montaña, y el fuego queda igual. Entonces queda el fuego al pie de la montaña o abajo de la montaña. Y el hexagrama número 22, bi, que es el inverso, tiene que ver con el adorno, o se dice también la etiqueta, en el sentido también de la forma en la que uno se presenta también en sociedad. Dice, los antiguos chinos pensaban que había que erradicar el mal y adornar la bondad. Es decir, es como el contrario, sería como premiar lo que está bien y castigar lo que está mal. Así, erradicar y adornar se complementan. Wilhelm traduce como gracia y Blofeld como elegancia. En este caso se utiliza adornar, y en la secuencia dice, las cosas no pueden ser exterminadas y unidas bruscamente. Así, después de erradicar sigue adornar. Y hay dos partes en el pictograma. Tenemos unos brotes que representan algo como plantas arriba y un recipiente abajo. Dice, el ideograma consta de dos partes. En la parte superior hay tres brotes de hierba,
es el ideograma de Hui, que significa hierbas. En la parte inferior, Bei es el dibujo de una concha de cauri, que es un adorno antiguo también, que se utilizaba como moneda de intercambio también, que también tenía como cierta belleza en su aspecto. Cuando las dos partes están conectadas, el ideograma implica que las hierbas y los cauris se utilizan como adorno. La estructura es montaña arriba, fuego abajo, una imagen del fuego ardiendo al pie de la montaña. La llama brilla hacia arriba, adornando la montaña con brillo y belleza. Por esta razón, se adopta adornar como nombre del hexagrama. Había un comentario en Wilhelm que decía como que no le había eh, resultado agradable obtener esta lectura a Confucio cuando lo obtuvo, porque la gracia le parecía algo relativamente como superficial. O sea, está esta idea de, por más adornado que uno esté externamente, lo que importa es la verdadera naturaleza o la bondad interior. Entonces vamos a leer a Wilhelm, donde dice el hexagrama 22pi, la gracia. Dice, el signo muestra un fuego que prorrumpe de las secretas profundidades de la tierra, o sea, abajo de la montaña, también puede ser adentro de la montaña, y llameando hacia lo alto ilumina y embellece la montaña, la celestial altura. La gracia, la forma bella, es necesaria en toda unión, a fin de que ésta sea ordenada y afable y no caótica y desordenada. En el juicio dice, la gracia tiene éxito, en lo pequeño es propicio emprender algo. Hablando de la gracia aporta el éxito, dice, no constituye lo esencial, el fundamento, sino tan solo la ornamentación. Por eso solo se la debe aplicar con moderación y en pequeña medida. En el trigrama inferior, el fuego, una línea blanda, se introduce entre dos líneas fuertes y las embellece. Ahora bien, las líneas fuertes constituyen la esencia y la línea débil es la forma embellecedora. O sea, como hay un equilibrio también en esta idea de lo fuerte y lo débil, como que modera también esa línea yin en el trigrama de fuego. En el trigrama superior, la montaña, la línea fuerte se coloca de un modo determinante en la cúspide, de modo que también se la considera como decisiva. En este caso, en la naturaleza se observa que en el cielo la fuerte luz del sol, en la que se basa la vida del mundo. Pero esta condición de lo fuerte, lo esencial, se ve transmutada, encuentra una variación graciosa por la presencia de la luna y las estrellas. En la vida humana, la forma bella consiste en el hecho de existir ordenamientos sólidos que se mantienen firmes como montañas y se tornan afables gracias a la clara belleza. La contemplación de las formas que hay en el cielo confiere la capacidad de comprender el tiempo con sus cambiantes exigencias. La contemplación de las formas que se observan en la vida humana confiere la posibilidad de configurar el mundo. Bien. Como la idea de aparece Wilhelm manifiesta que la belleza es una manifestación externa de la armonía. Si hay armonía en el interior, se va a manifestar como belleza en el exterior. Bien, volviendo entonces al maestro Juan, dice, el hexagrama expone la importancia de la etiqueta, es decir, el comportamiento en sociedad. En la antigüedad, adornar tenía el significado de adornar el propio comportamiento social. Los antiguos sabios preferían educar a la gente para que practicara la etiqueta en lugar de emplear el castigo para mantener el orden social. Establecieron un sistema de costumbres sociales para que todo el mundo supiera cómo actuar correctamente según su estatus social. No fomentaban el castigo a menos que fuera absolutamente necesario. Había todo un sistema de comportamiento, de cómo se debería comportar el príncipe con el rey, el funcionario con el príncipe, y así cada uno según su posición tenía que hacer una suerte de seguir cierto protocolo también de comportamiento para mantener ese estatus social también y mantener las relaciones de forma ordenada. El propósito del hexagrama es indicar que adornarse no es simplemente ponerse adornos externos, es más importante resaltar la propia belleza natural. Forma y esencia, yin y yang, deben complementarse siempre. ¿Cómo puede existir una cosa sin su base? En cuanto al ser humano, hay que cultivar la belleza interior, la belleza del alma. De lo contrario, cuantos más adornos se pongan, más se revelará la fealdad de la propia naturaleza. Esto es parecido cuando vemos personas que están demasiado eh,
adornadas, podríamos decir. Hay otras palabras también que se pueden utilizar, pero uno nota a veces en ese exceso también que realmente no hay una armonía interna, sino más bien hay una necesidad como de tapar quizá una desarmonía, más bien. Dos líneas de este hexagrama demuestran la verdad y sabiduría de cómo adornarse. Una es la línea inferior, la otra la superior. La primera línea aconseja abandonar el carruaje y caminar. Acá en el desarrollo de las líneas, dice en la línea de abajo representa los pies, por lo tanto también representa el caminar. Entonces dice que según su posición social, no se debe montar a caballo, es porque es la línea inferior, es la persona que está en el nivel más bajo, sino que tiene que caminar, ¿no? La línea superior dice que se adorne con sencillez, es la de arriba, la del sabio, como con un blanco puro, cumple con su voluntad. Uno actúa según la norma social y el otro actúa de corazón. Comparando sus actitudes, la línea superior es más apropiada para ser el regente del hexagrama, que es la línea sólida de montaña arriba, y en el contexto histórico relata que este hexagrama habla de cuando, después de que el rey Wu derrocara al tirano de Shang, además de reprimir a los rebeldes, que era el hexagrama anterior, el de imponer castigos, también distribuyó los tesoros de los Shang entre los leales a la revolución según sus méritos y logros militares. Al mismo tiempo los educó en la práctica de la etiqueta, cultivando el comportamiento social. O sea, estableció un orden de comportamiento de cómo debían ser las relaciones entre los funcionarios. El rey Wen instruyó que distribuir el tesoro a los que tenían logros meritorios traería progreso y éxito, pero que distribuir solo un poco era ventajoso, o sea, no tenía que ser tampoco en exceso. Educarles en la práctica de la etiqueta social era lo más importante. El duque de Zhou se encontró con el resultado de tal educación, o sea, la generación siguiente. La mayoría de la gente respondía a las costumbres de la sociedad y actuaba de acuerdo con su posición social. La educación hacía hincapié en el cultivo de la sinceridad interior. La sinceridad interior revela la verdadera naturaleza de una persona. Incluso a una persona en una posición suprema debe atesorar su verdadera naturaleza, es decir, mantener esa sinceridad interior como valor. La belleza interior también es en ese sentido también el cultivo interno de la persona. Bien, vamos a volver a Wilhelm, a la interpretación de la imagen. Dice, abajo al pie de la montaña está el fuego, la imagen de la gracia, así procede el noble al aclarar asuntos corrientes, mas no osa decidir de este modo los asuntos conflictuales. Dice, el fuego cuyo brillo ilumina y da gracia a la montaña no alumbra a gran distancia. De este modo, si bien la forma graciada resulta suficiente como para decantar y aclarar asuntos menores, no es posible resolver así problemas importantes. Estos requieren de mayor seriedad, o sea, tiene que ver con algo relativamente superficial, si se quiere. Acá hay una nota al pie que es la que les quería comentar. Dice, este signo indica una belleza quieta, en lo interior claridad y en lo exterior quietud, que es la montaña, representa la quietud y la claridad al interior. Es la calma de la pura contemplación. Cuando calla la codicia, cuando se sosiega la voluntad, el mundo se manifiesta como representación. Y en este sentido es bello y se sustrae a la lucha por la existencia. Es el mundo del arte, sin embargo, la mera contemplación no basta para aquietar definitivamente la voluntad. Volverá a despertar y todo lo bello no habrá sido entonces más que un fugaz momento de exaltación. De ahí que este no sea todavía el verdadero camino a la redención. Así, efectivamente, Kung Tse se sintió muy incómodo al consultar el oráculo y que obtuvo en cierta ocasión el hexagrama de la gracia. Bien, como esta idea es una suerte de belleza o de gracia superficial que sirve, tiene su función, mantener, en este caso era el orden o la etiqueta, también estaba en el hexagrama del cumplimiento, pero no habla de resolver los asuntos más serios. Yo creo que como trayéndolo un poco a la vida moderna, es necesario cierta gracia, cierta diplomacia, cierta elegancia a la hora de sostener los vínculos con los demás. Por ejemplo, en el orden familiar uno lo puede tener, o sea, esto de mantener cierto nivel de respeto, ciertas actitudes, ayuda a mantener cierto orden y bueno, cuando ese orden está perdido, hay que volver un paso atrás y implementar los castigos según sea necesario. O sea, son dos hexagramas que un poco nos hablan de cómo
mantener cierta armonía en lo vincular. Uno es a través de los castigos y otro es a través del protocolo, si se quiere, del respeto a cada persona, también según el lugar que está ocupando. Em, Hay que hacer quizá un esfuerzo de reflexión, en este caso, para tratar de traerlo a lo personal, a la vida cotidiana, pero algo de esto podemos sacar. Siempre la idea está en esto de que la belleza exterior o el adornarse externamente tendría que ser algo relativamente sencillo, lo importante sigue siendo, según el I Ching, cultivar la propia naturaleza. Bien. Bueno, hasta acá lo que les quería traer para hoy. No sé si tienen comentarios o preguntas de esto que hemos visto sobre la implementación de castigos y sobre la elegancia. Cero Botox. Y sí, bueno, un poco si lo llevamos en este sentido a la belleza, como querer em, ajustarse a un ideal estético impuesto, bueno, eso trae bastante sufrimiento a veces por parte de las personas, porque los ideales, como son ideales, no son muchas veces alcanzables o son muy efímeros. Eso a veces trae mucho sufrimiento a las personas que no se sienten a la altura de los ideales estéticos que impone la sociedad, como si pudiéramos congelarnos en un momento del tiempo y después no envejecer nunca más. En este caso, el adorno tiene que ver también, eran como también los regalos que se hacían, eran, por ejemplo, ropa ceremonial, como algunas botas especiales, alguna capa, algún ornamento, supongamos, que también era una indicación del estatus social. Entonces, si el rey le entregaba a un príncipe o a alguien, le entregaba un ropaje, un adorno ceremonial, también se lo estaba como poniendo en valor, y tenía que ser adecuadamente recibido. O sea, tenía como esa función de darle a cada uno su lugar y que uno no pretendiera ocupar el lugar que no le corresponde. Pero bueno, eran otras formas de ordenamiento social. Hoy en día eso está muy vigente, ¿no? Cuando uno tiene una reunión de alto nivel, supongamos, uno busca también sus mejores atavios para mostrarse de la forma más elegante posible, y cuando uno está en el cotidiano, a lo mejor no. Entonces, parte de eso también está en nuestra cultura bueno, eh, adecuarse a una etiqueta, ¿no? Adecuarse a una forma para también pertenecer o integrarse. Si uno se revela contra eso y no quiere participar, bueno, eh, a lo mejor puede optar la línea del sabio, que decía, bueno, adornarse con sencillez, de blanco, era simplemente, bueno, ir con una elegancia, pero sin un adorno excesivo, porque lo que era importante era la belleza interior también. Como que la elegancia no está en el exceso de adorno, sino en la sencillez, en ese caso. Distintos conceptos de belleza. Un poco de eso también está, creo, a veces en las personas que realmente tienen como un nivel de cultivo y de temple, no necesitan apoyarse en adornos externos para, para ocupar su lugar y quedar bien. Eh, pero bueno, es un tema a tener en cuenta. Yo creo, sí, haciendo otra interpretación, o sea, si lo llevo al nivel de por un lado el castigo, por otro lado el adorno, también es como, sería una forma de decir, bueno, a las personas que están rompiendo con el orden establecido, hay que establecer un castigo para que vuelvan, para que se sostenga el orden, se sostenga el tejido social, y también a las personas que por sus méritos ayudaron a sostener, a construir, em, hay que darles un reconocimiento. Está como, bueno, un poco en esto entre, no sé si premio y castigo, pero sí reconocimiento a las personas por sus méritos cuando están ayudando realmente a construir un orden, y castigo a la persona que está queriendo romperlo, ¿no? Un poco de eso tenemos nosotros cuando se eligen, por ejemplo, se premian ciertas actitudes, se premia el mejor puntaje, ¿no? Vivimos en una sociedad donde toda esta cuestión competitiva
está vigente, que siempre podría tener un efecto negativo, que el exceso de competitividad es malo, pero sí reconocer al que ha hecho un mérito es algo positivo. Sí, hay una mano levantada ahí que dice, eh, Hola, sí, ahora. Bueno, me gusta la relación entre ambos porque hay como un eje común que es la enseñanza, ¿no? O la educación, lo que tiene que ver con los patrones que tenemos que seguir, ¿no? Y cómo tienen que estar regulados, equilibrados y compensados, ¿no? Esto, sobre todo en el número 22, en adornar, me gusta lo de la belleza que no necesita un exceso, ¿no? Eh, no solamente la belleza como algo estético, como algo físico, como un adorno que tú te puedes poner, también yo creo que incluso va a cuando alguien se adorna con muchos conocimientos, ¿no? Con muchos saberes, muchos datos, pero no, si no hay una sinceridad interior, si eso no está bien madurado, bien asentado, o sea, esa enseñanza ha calado, eh, no puede haber una verdad, ¿no? Me gusta mucho lo de la verdad unida a la belleza y a la armonía, porque son cualidades divinas, ¿no? O sea, es como se expresa la divinidad de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, que a mí, pudiendo ahondar más, porque creo que dan para mucho estos dos hexagramas, eso es un poco lo que veo, ¿no? Que hay veces que también nos adornamos con todo lo que sabemos y eso impide, ¿no? El que realmente se acceda a ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Nada más. sí. Sí, a veces esto pasa mucho en el lenguaje, cuando las personas como quieren ostentar su conocimiento, caen un poco en la arrogancia también, y eso siempre queda un poquito mal. O sea, según el I Ching, desde el hexagrama humildad, por ejemplo, la arrogancia siempre es algo que resta más de lo que suma. Entonces, es como una suerte de adorno intelectual, o la persona que se presenta a sí mismo con todos sus títulos, como si eso lo pusiera en valor. Quizá pueda estar basado en inseguridades también, que la persona necesita adornarse con cosas cada vez más grandes para afirmarse a sí mismo. Pero bueno, es un camino que no tiene fin, digamos. Entonces hay que saber encontrar una justa moderación. Sí, sí está bueno esto de encontrar, digamos, la belleza en la armonía y en lo sencillo. Esto lo vemos mucho en un tipo de arte oriental, en el sumie japonés también, y en algún tipo de arte chino, donde es más la proporción entre el espacio en blanco o el espacio vacío y lo que está dibujado es muy desequilibrada, en el sentido que es muy poco, con muy poco trazo, digamos, se puede manifestar la armonía, la belleza de lo que se quiere comunicar sin necesidad de rellenar todo, no hay un exceso de cosas ahí también. En lo artístico también esto se percibe, cuando hay un exceso, a veces pierde un poco de armonía, de belleza. Sí, además como que la belleza es algo que es universal, ¿no? O sea, alguien puede identificar perfectamente lo que es bello, simplemente en la observación de la naturaleza, por cómo se dan los ciclos, ¿no? Hay una armonía, un- un- seguir unos ciclos donde se dan una serie de eventos, de sucesos, ¿no? Y todo es cuando notamos cuando algo lo desarmoniza, ¿no? Y se rompe la belleza, ¿no? O sea, es como que la belleza es algo que es verdadero en sí, ¿no? O sea, uno es capaz de identificarlo, ¿no? Ujú. Que no tiene que ver con ser guapo o guapa en función de unos parámetros culturales, ¿no? Sino que es algo, esto que a veces decimos de gente que físicamente puede ser muy poco agraciada y sin embargo, cuando les escuchas, cuando les ves moverse, ¿no? Son bonitos de ver, ¿no? Sí, Se manifiestan, ¿no? sí, sí.
Es una imagen linda, a veces como cuando uno ve en una, no sé, se me viene la imagen, ¿no? Una pareja de ancianos así, ¿no? Que es algo bello por lo que transmite quizá desde afuera, ¿no? Obviamente hay que ver después en qué están conversando, cómo se llevan, pero desde afuera a veces esta idea de, bueno, la unión en el tiempo y en la vejez y el acompañarse y el amor y todo lo que representa también eso, como bueno, hay también una imagen. Eh, da para pensarlo, ¿no? ¿Qué es la gracia? Porque una traducción es la gracia, no habla de belleza específicamente, sino la gracia o el adornar en este caso, es quizá también lo que transmite a través de la imagen y lo que nos dice en este caso el I Ching es que, bueno, no es el exceso de adorno lo que nos va a dar gracia, sino la moderación y la sencillez también. Incluso ahora estoy recordando el pasaje de la Biblia en el que Gabriel se anuncia a la Virgen, ¿no? Y la dice llena eres de gracia. Y gracia en ese contexto tiene que ver con la belleza. O sea, es una persona bella, está llena de belleza, pero no solamente de belleza exterior. Y María es el símbolo también de la sencillez, ¿no? Y de la humildad, de alguna manera, y del amor. O sea, hay referencias en otros textos a la Ujú. gracia. Sí, sí, bueno, sí, creo que hay mucho de esa influencia en Occidente, con estos arquetipos, ¿no? De la pureza, de la belleza y la sencillez. Hay algunos paralelos también tenemos nosotros que sirven, yo creo, también como ordenamiento, eh, como que los podemos tomar como referencia, digamos. O sea, no es que tengamos que ser de esa manera, sino que marcan un parámetro. Muchas veces en las distintas culturas también lo que se valora también es lo que marca un parámetro de ordenamiento, al menos en lo superficial, pero que igual va a tener una influencia, digamos, sostenida en el tiempo. O sea, seguir un parámetro de sencillez también cuando uno tiene algún ideal, así que sigue o que suscribe, me va ordenando también respecto de, quizá después en las decisiones en el día a día, también uno va siendo afectado por esos ideales que uno sigue. Entonces está bueno. Sí, en Occidente también, bueno, tenemos esa influencia ahí de la cultura cristiana también, que vale la pena ahí también recordarlo. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario o pregunta. Em, si no, hasta acá con el encuentro de hoy. Vamos a tratar de hacer un encuentro semanal a partir de septiembre, a ver si en este año cerramos con todos los hexagramas del I Ching y damos la vuelta completa al ciclo. Bien.